Existen 8 grandes traumas en la historia de México. El primero de ellos es la conquista militar, en parte por la abrumadora superioridad de los invasores españoles, montados a caballo, con armaduras de acero y cañones, frente a los indios a pie, semidesnudos, portando flechas y lanzas de madera. Al cabo de las batallas, el saldo era de miles y miles de indios tendidos en charcos de sangre, mientras que del lado español sobraban los dedos de las manos para contar las bajas. También se dio un intenso lavado de cerebro. Su objetivo fue destruir la cultura de los naturales. Así surge la conquista espiritual, en la cual lo nuevo y lo extraño aplastando lo más sagrado de los naturales, sus dioses. Los dioses de los vencidos se convirtieron en los demonios de los vencedores, y así la hazaña de los españoles redundó en la destrucción de todos los valores de los naturales. La deculturación fue forzosa, así como la extirpación de la idolatría. La mujer indígena se encontraba en una situación difícil, ya que traicionaba a su raza y a su cultura al unirse a un español. Los hijos de estos dos eran conocidos como mestizos. Estos crecían lejos del padre y a la sombra de la madre. No eran aceptados por los criollos, a los cuales aspiraban llegar a ser, ni por los indios, que podían ofrecerles seguridad y calor. Traumático fue para los indios sufrir difíciles epidemias, realizar trabajos forzados en minas y en la construcción de palacios y templos, sobre todo en la construcción de enormes conventos, los cuales servían de fortaleza y refugio para españoles y símbolo de poderío de la evangelización. Siendo 3 órdenes, los franciscanos, dominicos y agustinos, quienes deseaban crear una ciudad celestial en la tierra, servían como guía para los pueblos, como un padre sirve para un hijo. En 1753, Carlos III llevó a cabo la gran secularización de las doctrinas, retirando a los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos del cuidado de los indígenas, y a raíz de esto, muchos quedaron como huérfanos en el desamparo. No habían madurado como adultos, ya que no podían haberlo hecho ante un paternalismo dogmático y opresivo. A finales del siglo XVIII se realizaron los movimientos pro independencia protagonizados por los criollos a favor de sus propios intereses. Los criollos alborotaron a los mestizos y a los indios. Se utilizó como símbolo religioso patriótico a la Virgen de Guadalupe. Hidalgo llamaría a la Virgen mexicana a declarar la guerra a la Virgen española y avanzarían luchando y matando a los realistas. El desenlace de la independencia fue en 1820, al darse en España una revolución liberal que restringía los privilegios de la nobleza y del clero. Adoptaron la compasión como causa de la independencia y encomendaron a Agustín de Iturbide para que encarnara la insurgencia y consumara la independencia. En el año de 1847 el país sufrió la mutilación de más de la mitad de su territorio. Los causantes fueron los vecinos del norte. Terminó con la elaboración de la Constitución de febrero de 1857, condenada a más no poder por la Iglesia, la cual prohíbe en marzo de 1857 que se absolviera en confesión a cualquier católico que hubiera jurado sobre la Constitución si no presentaba una retracción pública. Nuevo trauma para la conciencia religiosa del pueblo, que se vio ante la disyuntiva enemigo de mi religión o enemigo de mi Estado. Luego vino el porfiriato con su nuevo feudalismo y con su paz sepulcral. Hay orden cívico, pero no deslumbrante riqueza para una aristocracia soberbia y cruel miseria para la muchedumbre. La revolución de 1910 fue un cataclismo que desquició el orden social del porfiriato con el señuelo de la justicia, la democracia y la libertad. Una convulsión popular que habría de costar al país 1 millón de muertos. No obstante, los años ya habían emergido de nuevo. En el siglo XX, México sufrió otra conquista, el neocolonialismo del poderoso vecino del norte, que nos ha invadido con su diplomacia, sus modas y lenguaje. Al final de la década de los 70 y todavía ante la euforia de nuestra recién descubierta riqueza petrolera, tenemos que aprender a administrar la abundancia, como advertía el entonces presidente de la República. Otro trauma, el de las devaluaciones
que pulverizaron el peso mexicano y el de la inflación galopante. Conflicto de Israel contra Palestina. Desde el inicio de este conflicto por el territorio de la Franja de Gaza, han transcurrido alrededor de 50 días hasta que se llegó a una tregua entre estos dos países. Los efectos son devastadores y se calcula que la reconstrucción material tardará aproximadamente 20 años. Algo a destacar es que Israel se apropió de 400 hectáreas de Cisjordania, territorio palestino, y pretende colonizarlo. Estos sucesos se asimilan en un principio con la conquista militar que sufrió México. Otra asimilación es la mutilación del territorio, en la cual a México se le arrebató parte de su territorio, mismo que se asemeja con lo que acontece a Palestina. México en su momento, al igual que Palestina, han pasado por momentos traumáticos, cuyas pérdidas humanas y materiales tan devastadoras han producido diversos traumas que posiblemente nunca se olvidarán. El tema se asocia con las generaciones tradicionalistas y baby boomers. Hablaremos primero sobre la generación tradicionalista. Su característica principal es que se sometieron a los esquemas tradicionales basados en los prejuicios, tabús y dogmas de fe incuestionables, con valores morales arraigados, los cuales fueron inculcados por los padres. Las personas de esta generación han vivido acontecimientos que marcaron un estilo de vida. La relación que tiene esta generación con el tema es que antes de que se realizara la conquista militar y espiritual, los pobladores no cuestionaban a la Iglesia y acataban ciertas normas que se establecían en esta nación. En algunas ocasiones se llegan a presentar fenómenos sociales relevantes que impactan a la generación tradicionalista, que en este caso sería la independencia y la revolución. Estos acontecimientos se relacionan con la generación baby boomers, en la cual la persona presentaba ciertos valores arraigados socialmente e interiorizados por sus padres. Sus valores fueron cambiando radicalmente. Cuando los pobladores de México deciden realizar la independencia y posteriormente la revolución, lo hacen por las desigualdades que había en ese lugar, ya que ellos no estaban conformes con las normas y el estilo de vida que eran impuestas. Ellos querían libertad. La autoridad o el dirigente que imponía sus reglas incuestionables dejó de surtir efecto. Con los miembros de esta generación, la norma debía estar justificada por la razón y era acatada por convicción. En esta generación se da una lucha entre la mentalidad concreta y específica que pretende destruir a la abstracta, aceptando por comodidad el criterio colectivo. La tendencia más fuerte de esta generación fue el cambio, y este fue justificado con motivos psicológicos. Debo ser honesto con mi verdadero yo. Al observar estos puntos, nos percatamos de cómo estos han afectado en el desarrollo de la sociedad mexicana. Estos, a su vez, han entorpecido en nuestra conciencia, generándonos ciertos traumas que nos han impedido avanzar eficazmente frente a los demás países o como cultura. Pese a que hemos obtenido nuestra libertad y nuestra Constitución, no obstante, no hemos logrado un avance como sociedad. Siempre estamos sometidos a alguien más, quedando así un largo camino por recorrernos de esas cadenas traumantes que aún nos atan y seguimos arrastrando.